Seguimos entonces con sistemas materiales. Hasta ahora, ¿qué estuvimos viendo? La materia, las características, las propiedades, los estados, los cambios de estado. Pero, ¿qué pasa? La química, ¿qué es? Es la ciencia que estudia la materia. ¿Podemos estudiar toda la materia de todo el mundo? ¿Y si la tenemos al alcance, sí o no? No, para mí que no. Y no, va a ser como difícil. Imagínate si yo tengo, no sé, un tanque de 500.000 litros de agua. ¿Puedo agarrar los 500.000 litros de agua y estudiarlo? No, no voy a agarrar todo el tanque de agua. Voy a agarrar un poco. A esa porción de la materia que la vamos a separar para estudiarla, la vamos a llamar sistema material. ¿Sí? Y hoy, bueno, ahí está la definición. También vamos a clasificar esos sistemas materiales. Y los vamos a clasificar en dos tipos que se llaman homogéneos o heterogéneos. Seguramente esas palabras las hayan escuchado alguna vez, ¿no? Sí, sí. Sí. Algo homogéneo. ¿Qué es? En algo homogéneo, imagínense, ustedes siempre se van a imaginar todas estas cosas porque imagínense algo que yo lo veo todo igual, eso es homogéneo. Y heterogéneo es algo que yo lo veo medio raro ahí con cosas diferentes, ¿sí? Entonces, miren esto, un ejemplo. Acá tenemos, en este primero, una sustancia, que es una sustancia, ¿ven? Esto es una sustancia violeta, ¿sí? En el laboratorio después la vamos a usar, es permanganato de potasio, se llama así, es de violeta, un color re lindo, ¿sí? Y imagínense que se le agrega un poco de eso, que es algo parecido a la sal, ¿no? Al agua. Como si fuera, en realidad no es un colorante, pero ustedes imagínense que le agregan colorante al agua. Alguna vez seguramente lo hicieron para jugar o para algo cuando eran chicos. Al cabo de un tiempo, ese colorante se va a disolver en el agua. Si yo digo que el colorante se va a disolver en el agua, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A un cambio físico o químico? Físico. Físico, dicen acá. Físico, muy bien, recién lo hablamos, muy bien, físico. Entonces, fíjense cómo es esto, nos miramos solamente la sustancia que está adentro del recipiente, no el recipiente es como algo contenedor, pero no va a formar parte de nuestro sistema. ¿Qué vemos? Lo vemos todo igual, ¿sí? Y no vemos nada distinto, nada raro. Entonces, a este sistema lo vamos a llamar sistema homogéneo. Homogéneo. Ahora, por ejemplo, miramos otro sistema. Supongamos que tengo el agua con sal. ¿Se acuerdan que nosotros hoy habíamos ya estado hablando del agua con sal? ¿Ven? Agua con sal, acá abajo. Que el agua se disuelve en la sal. La sal se disuelve en el agua, cualquiera. La sal se disuelve en el agua. Y a eso le agregamos aceite. ¿Qué veo? Dos sustancias. En realidad no son dos sustancias, sino que son como dos capas, ¿no es cierto? Heterogéneo. Son como dos capas, ¿sí? A esas dos capas, la parte que está acá abajo del agua con sal y la parte que está arriba del aceite, las vamos a llamar fases. Entonces, en el sistema homogéneo, ¿cuántas fases hay? Una. Una. Muy bien, una. Los sistemas homogéneos siempre tienen
una fase. Y este sistema, el heterogéneo, ¿cuántas fases tiene? 2 o más puede ser, ¿no? 2, muy bien. En este caso tiene 2, pero los sistemas homogéneos pueden tener 2 o más. Los sistemas heterogéneos pueden tener 2 o más fases. Pero por ahora vamos a trabajar con estos sistemas que visualmente podemos distinguir las fases, ¿sí? Ok. Fíjense que acá la parte que separa la fase acuosa del aceite la llamamos interfase. Y eso, o sea, las propiedades de la interfase, que tienen algunas características distintas, también las estudiamos después. ¿Hasta ahí se entiende cómo distinguir las fases? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y entonces, en este sistema homogéneo, que dijimos que era agua y esa sustancia violeta que se llama permanganato de potasio. ¿Cuántos componentes hay? ¿Por qué está formado ese sistema? 2 componentes, perfecto, porque está formado por agua y permanganato de potasio. Y en este otro sistema heterogéneo, ¿cuántos componentes hay? 3. 3 componentes, porque está el agua, la sal y el aceite. Volvamos acá atrás entonces un poquito para ver, ahí eso fue un ejemplo, volvamos acá para ver un poco las características. Entonces, veamos. Los sistemas homogéneos, dice, presentan las mismas propiedades intensivas en todos los puntos de su masa. Por ejemplo, acá, si yo observo esta parte del sistema y esta parte del sistema, ¿cómo son entre sí? Iguales, tienen las mismas características, el mismo color, la misma densidad. Si yo tomara una porción de esta parte y otra porción de esta otra parte y les midiera algunas otras características, serían las mismas, ¿sí? Ahora, en el sistema heterogéneo, si yo miro una porción de este lugar y otra de este, ¿cómo son entre sí? ¿Iguales o distintas? Una más dulce que la otra. Cambia. Son distintas, tienen características distintas. El aceite va a tener una densidad distinta a la del agua con sal. Entonces, una manera o una característica de los sistemas que diferencia los sistemas homogéneos de los heterogéneos es esa, que en los sistemas homogéneos las propiedades son las mismas en todos los puntos de su masa, y en los sistemas heterogéneos las propiedades son diferentes en los diferentes puntos de su masa. ¿Sí? Muy bien, acá dice, presentan continuidad en sus propiedades cuando se lo observa a simple vista. Eso es lo que habíamos dicho antes, cuando observaba el agua con el permanganato de potasio lo veo siempre igual, cuando observo el otro lo veo diferente. Y algo muy importante y que tenemos que anotarnos y que lo vamos a usar muchísimo y lo vamos a estudiar después más adelante, es que a los sistemas homogéneos que estén formados por más de 2 sustancias, por ejemplo la sal disuelta en el agua, las vamos a llamar soluciones. Entonces, si yo digo una solución de sal en agua, ya sé que es un sistema homogéneo, ¿sí? Porque dije la palabra solución. Y para nosotros soluciones no es una solución de un problema, sino una solución es un sistema homogéneo formado por 2 sustancias, que en general va a ser
una disuelta en el agua, ¿sí? Bueno, entonces, vieron que nosotros dijimos, esta palabra la usamos bastante, dijimos, este sistema homogéneo está formado por dos sustancias, agua y esa permanganato de potasio, que es otra. Este sistema heterogéneo está formado por tres sustancias, agua, sal y aceite, que en realidad, bueno, lo consideramos como un componente más que una sustancia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir a lo que es una sustancia, que es diferente de una mezcla, ¿sí? Y entonces acá tenemos las definiciones que después las vamos a ir trabajando un poco más, ¿m? Pero en general una sustancia pura es una porción de materia que tiene características que no cambian, y que tiene siempre la misma composición. Por ejemplo, vamos con el ejemplo de siempre, el agua. El agua es una sustancia. ¿Alguien sabe, ya que estamos en química, alguien sabe la fórmula química del agua? H2O. H2O. ¿Qué H2O. significa H2O? Voy a escribir por acá arriba. Vamos por acá. Bueno, sería uno de oxígeno. ¿Puede ser? Creo que Y el otro. hidrógeno. ¿Cómo? Creo que es hidrógeno. H es hidrógeno, muy bien. Y O, Serían 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. muy bien. ¿Dos qué? 2 moléculas. Bueno, en realidad son dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que forman la molécula de agua. Ya lo vamos a ir estudiando y trabajando, ¿sí? Pero la molécula de agua siempre es así, no cambia. Siempre que yo diga H2O, voy a estar hablando del agua. Acá, en la casa de ustedes y en la China. H2O es agua y siempre va a ser así, no va a cambiar, su composición no va a cambiar, siempre va a estar formada por la molécula va a estar formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y si yo tengo una muestra más grande de agua, no puedo separar, o sea, si yo tengo agua, sigo teniendo agua, por más procedimientos químicos que yo haga, procedimientos físicos que yo haga, no los voy a poder separar. Siempre voy a tener agua, ¿sí? Si yo caliento el agua líquida, pasa al estado gaseoso, pero sigue siendo agua, ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, si yo tengo agua con sal, ahí ya es distinto. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cómo habíamos visto? ¿Cómo? Si yo lo evaporo, por un lado tengo agua, pero por otro tengo sal. Muy bien, los puedo separar. Lo puedo separar mediante un proceso físico como es la evaporación del agua, ¿sí? Y esto que yo puse acá, NaCl, ya lo vamos a ir empezando a ver, es la fórmula química de la sal. ¿Sí? ¿Saben cómo se llama la sal? La sal de mesa. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Muy bien. Entonces, una mezcla está formada por dos o más sustancias, las cuales se pueden separar por procedimientos físicos. Bien, ¿quién me da un ejemplo de una sustancia que conozcan algo? Bien, el azúcar para nosotros va a ser una sustancia pura. ¿Alguna más? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, muy bien, una sustancia pura. El alcohol, ¿no? El alcohol, no el alcohol que viene de farmacia, que el alcohol de la farmacia es una mezcla de alcohol con agua, pero el alcohol solo, puro, es una sustancia pura. Muy bien. Agua destilada, perfecto, que sería
sería lo más mercurio. parecido a esta molécula de agua que puse yo. ¿Qué pasaba cuando yo evaporaba el agua? ¿Qué pasaba con la sal? ¿Se evaporaba también? No, no se va a poder. No. Entonces, si yo tengo agua de la canilla, y le hago un proceso de evaporación, ¿qué se va a evaporar? El agua. El agua, y la sal o las sales me van a quedar ahí, ¿no es cierto? Entonces, en esto, miren mi dibujo es medio feo, pero espero que se entienda. En este vapor de agua, ¿hay sales? No. No, hay agua solamente. Entonces, si yo de alguna manera puedo recuperar ese agua que se está evaporando, mediante un proceso que lo vamos a ver más adelante, que se llama destilación, voy a obtener agua sin ninguna de todas esas sales que están formando el agua de la canilla. Entonces, a esa agua la llamamos agua destilada y es un agua que usamos en el laboratorio porque es un agua que no contiene ningún mineral ni cloro. Entonces, nos sirve para hacer las determinaciones que vayamos a hacer. Sí, Bueno, acá hay un cuadrito de comparación, que eso lo vamos a, porque ya estamos medio sobre la hora y falta todavía. Eso es más o menos todo lo que estuvimos diciendo, está ahí en ese cuadrito. Y acá vamos a ver otras características de las sustancias puras, que las podemos clasificar como sustancia pura simple o sustancia pura compuesta. ¿De qué depende? Depende del tipo de átomos con los que esté formado. Yo sé que todavía nos falta ver qué es un átomo, qué son los elementos y todo eso, pero ya más o menos nosotros al ver una fórmula química podemos darnos cuenta si es una sustancia pura simple o una sustancia pura compuesta, ¿sí? Las sustancias que están formadas por átomos iguales se llaman sustancias puras simples. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno seguro que lo vieron alguna vez, o dos, ¿no es cierto? Está formado por dos átomos de hidrógeno. De hidrógeno, nada que ver, de oxígeno, ¿sí? Entonces, esto es una sustancia pura simple, ¿sí? Fíjense que Ahí preguntan si el ozono sería también una el sustancia ozono, pura simple. bien, el ozono también sería una sustancia pura simple porque está formada por el mismo tipo de átomos, O3, ese es el ozono. N2, el nitrógeno 2, también es una sustancia pura simple. El hierro, que está formado solo por átomos de hierro, también es una sustancia pura simple, ¿sí? Y el agua, por ejemplo, que está formada por oxígeno e hidrógeno, el dióxido de carbono, que está formado por carbono y oxígeno, ¿qué más? ¿Qué sé yo? El cloruro de sodio, que está formado por sodio y cloro, son todas sustancias puras compuestas, porque están formadas por distintos tipos de átomos. Cuando una sustancia está formada por el mismo tipo de átomos, la llamamos sustancia pura simple. Por ejemplo, de nuevo vamos con este ejemplo, oxígeno. ¿Por qué está formado el oxígeno? Por átomos de oxígeno, ¿sí? Solamente tiene oxígeno. Entonces la llamamos sustancia pura simple, porque es solo oxígeno, ¿sí? Fíjate el agua. ¿Por qué está formada el agua? Por oxígeno, pero además de oxígeno tiene hidrógeno. Tiene dos átomos distintos. Entonces, como son dos átomos distintos, de elementos distintos, la llamamos sustancia pura compuesta. Bueno, a estas sustancias puras compuestas, muchas veces nosotros los llamamos directamente compuestos. Compuestos químicos, son sustancias puras compuestas. ¿Sí? Bueno, y seguimos un poquito más, ya bien metiéndonos en las fórmulas químicas de las sustancias,
que, si bien igual ya los dijimos, todas las sustancias van a estar formadas por diferentes elementos químicos. ¿Alguien conoce elementos químicos? Elementos. El agua, dijimos que el agua está formada, vamos otra vez con el ejemplo de agua. El agua está formada por el elemento hidrógeno y por el elemento hidrógeno y por el elemento oxígeno. ¿Sí? Los elementos son los átomos que forman, digamos, las distintas sustancias. Las distintas sustancias pueden ser puras o simples, puras compuestas o puras simples. ¿Sí? El cloruro de sodio, por ejemplo, ¿por qué elementos está formado? Cloro y sodio. Cloro y sodio, muy bien. Cada uno de esos elementos tiene un símbolo, es decir, imagínense si yo le tendría que poner el nombre a cada elemento dentro de una fórmula, sería una fórmula gigantesca. Entonces, en lugar de poner el nombre, ¿qué se le pone? Un símbolo. El símbolo del hidrógeno se representa con la H, el símbolo del oxígeno con la O, ¿sí? El símbolo del cloro con la C y la L, el símbolo del sodio con la N y la A. Todos los elementos están digamos, presentados en lo que nosotros llamamos la tabla periódica. ¿Sí? ¿Alguien conoce algún otro elemento que hayan escuchado, que hayan visto? No sé, ¿qué elementos conocen? Zinc. El zinc, por ejemplo, muy bien, es un elemento, se representa con la Z y la N. ¿Qué otro? ¿Otro más conocen? Acá están diciendo azufre, flúor, nitrógeno. Azufre, perfecto. Flúor con la F. ¿Qué más? Oro. Oro, muy bien. Miren, acá tenemos algunos elementos que, como para ver ejemplos. Este primero negro es el carbono. Acá tenemos el azufre, que es así amarillito. Acá tenemos hierro, los clavos de hierro. Cobre, que es así color marroncito. En el medio tenemos mercurio. Hay un montón de elementos y todos esos elementos están ordenados en lo que nosotros vamos a usar mucho, que es la tabla periódica. Acá la vemos, así que traten de ir consiguiendo para las clases una tabla periódica y también, que la vamos a ir usando, una calculadora. Vamos a seguir practicando un poquito y vamos a hacer el ejercicio 7 de ahí de la guía. Ahí, Belén, si querés. Sí, ahí lo leo. Sí. El ejercicio 7 nos pregunta. Nos dice indicar si las siguientes afirmaciones son correctas o no y hay que justificar por qué. Bueno, leo la A. Dice, un sistema con un solo componente debe ser homogéneo. Un sistema con un solo componente debe ser homogéneo. O sea que acá estamos hablando de los sistemas de un solo componente. Por ejemplo, un vaso con agua y hielo. Tenés agua que está en estado líquido y tenés agua que está en estado sólido. Es un sistema heterogéneo porque veo dos fases, pero es un solo componente, porque es el mismo. ¿Se entiende eso? Genial. Bueno. La pregunta B nos dice,
un sistema con dos componentes líquidos debe ser homogéneo. En realidad, ¿no podría llegar a ser falsa? Sí, pero ¿por qué? Porque habíamos visto, por ejemplo, el vaso en el que se pone el agua y el aceite y Claro, eso no sería heterogéneo. claro. O sea, no necesariamente dos componentes líquidos siempre se van a mezclar. Porque tiene diferentes densidades. Claro. Por ejemplo, ¿vieron el agua con alcohol que se prepara al 70%, por ejemplo? No ves dos fases, porque uno se mezcla con el otro. En cambio, con el aceite sí, uno ve dos componentes. Entonces sería un sistema heterogéneo. Entonces esta también es falsa. Y la pregunta C nos dice, un sistema con varios componentes diferentes debe ser heterogéneo. Acá dice porque puede ser una mezcla homogénea. Claro, como vimos hoy, el ejemplo de la solución. Puede tener agua, sal y azúcar y ser homogéneo. Claro. Tiene, por ejemplo, un sistema formado por agua, sal y azúcar. Tiene tres componentes, pero si están disueltos el agua, la sal y el azúcar, solo vemos una fase. Acá dice es falso porque puede ser formado por dos soluciones donde hay más de dos componentes como azúcar en agua. Claro. Entonces, esta también es falsa. En la próxima están las respuestas. Ahí están las Y ahí les respuestas. puse ejemplos. Y acá vamos a empezar a hacer algunos cálculos. A esos cálculos los vamos a expresar como porcentaje. Seguro que esto lo vieron, así que les va a ser muy fácil. ¿Qué es el porcentaje de un componente? O del porcentaje de una sustancia. La cantidad sola o la cantidad que representa algo más. La cantidad de una parte pusieron. Una parte, la cantidad, bueno. Si yo digo, tengo un sistema formado por 50% de arena y 50% de sal. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es 100% uno solo. Que está formado por distintas sustancias, muy bien, pero además yo al decir... La mitad de arena y la mitad de sal. Perfecto, la mitad de Las arena mismas cantidades. y la mitad de sal, ¿sí? Entonces, si yo tuviera 100 gramos de ese sistema, ¿cuánto tendría de sal? 50 gramos. 50 gramos. ¿Y cuánto tendría de arena? También 50 gramos. También 50 gramos, ¿sí? Ahora, si yo en lugar de tener 100 gramos, tuviera 200 gramos de ese material, de ese sistema, ¿cuánto tendría de sal? Tendría 100 gramos de sal y 100 de arena. Bien, entonces una mezcla al 50% significa que tengo la misma, la mitad de una sustancia y la mitad de la otra sustancia. Entonces, cuando expreso esto que se llama composición centesimal, siempre lo vamos a expresar en porcentaje. ¿Y qué es el porcentaje? Nosotros vamos a ver por ahora solo un porcentaje que se llama porcentaje en masa. ¿Qué es el porcentaje? Es expresar la masa de cada uno de los componentes del sistema en 100 gramos de mezcla. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Si yo tengo 100 gramos de mezcla, ¿cuánto, por ejemplo, otro ejemplo, si yo tuviera un sistema material formado por agua y aceite? Si yo tengo 100 gramos de ese sistema material, ¿cuánto tengo de agua y cuánto tengo de aceite? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí?
Bueno, entonces, para calcular ese porcentaje, nosotros lo vamos a hacer utilizando esta fórmula que me va a servir para después poder despejar los valores y trabajar con eso, ¿sí? ¿Qué me dice esta fórmula? Que si yo tengo un componente, esto CI representa el componente individual. Por ejemplo, en el sistema de sal y agua, tengo que calcular el porcentaje de sal y el porcentaje de agua, ¿sí? Entonces, el porcentaje es igual a la masa del componente o el peso del componente por 100 dividido la masa total. Y ahí voy a calcular el porcentaje, ¿sí? ¿Se entiende? Es solo una fórmula, aplicar la fórmula. Ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de cálculo aplicando esa formulita, ¿sí? Y acá está el ejercicio 12. Bueno, el ejercicio 12 nos dice, un buscador de oro recoge del lecho del río una muestra que está compuesta por 90 gramos de arena, 40 gramos de canto rodado, 10 gramos de cuarzo y 2 gramos de oro. Y nos pide que indiquemos la composición porcentual de esa muestra que el buscador de oro recogió. Si querés Una pasar al siguiente. aclaración. Una aclaración, chicos. Composición porcentual y composición centesimal es lo mismo, ¿eh? Se refiere al porcentaje de cada sustancia. Claro. Ahí lo que nosotros, si querés pasar a la próxima, Dale. lo que nosotros tenemos que entender es, claro, ahí alguien ya lo calculó, que el 100% va a ser toda la muestra. ¿Y cuánto tengo de muestra? 142 gramos. Esos 142 gramos salen de sumar la arena, el canto rodado, el cuarzo y el oro. Entonces, yo ahora me pide que de cada de esas 4 cosas que tiene mi muestra, yo tengo que calcular el porcentaje de cada uno. O sea, qué porcentaje de arena tengo en la muestra, qué porcentaje de cuarzo, así, etcétera. Para eso vamos a aplicar la fórmula que vimos recién, que acá está un poquito diferente, pero es la misma fórmula que les mostró Ceci recién, y vamos a reemplazar simplemente. Entonces, donde dice compuesto X, vamos a poner que vamos a elegir la arena. Ahí vamos a poner cuánto de arena. Y abajo, el total de los gramos de la muestra. Si querés pasar en el siguiente que ahí lo resolví. Entonces ahí tenemos reemplazado los datos. Tenemos los gramos de arena, el 100% que queda igual, y abajo tenemos 142 gramos, que es el total de la muestra. Y ahí nos da el resultado, que es 63,38, y lo redondeamos a 63,4. Esta fórmula nos parece como la más simple porque directamente se reemplazan los valores en la fórmula y listo. Pero si alguien lo resuelve de alguna otra manera y está bien hecho el cálculo y el resultado es el mismo, cada uno lo puede resolver como quiera, porque realmente este es un tema que ya lo deben haber dado en algún momento. Ahí están preguntando si hay que hacer para todos los componentes lo mismo, y sí, hay que hacer para cada uno de los componentes reemplazando los gramos que hay de cada componente. Después les queda para ustedes calcular el porcentaje de los otros componentes de la mezcla, que directamente lo único que hacen es reemplazar los valores en esta fórmula, ¿sí? Y el último temita que nos queda acá para hablar es el tema de densidad.
que tiene que ver también, después van a ver en los ejercicios, con la medición de masa y la medición de volumen. ¿Alguien sabe de lo que, digamos, acá tenemos la fórmula de la densidad, que ¿qué dijimos que era la densidad? Una propiedad, ¿cómo? ¿Intensiva o extensiva? Si yo tengo un vasito chiquito en el cual pongo agua y aceite, el agua queda abajo y el aceite flota. Si yo tengo un vaso grande o una olla de agua y pongo agua y aceite, el agua queda abajo y el aceite flota, ¿sí? Entonces, si es una propiedad que no depende de la cantidad de materia, o sea, no depende de que si tengo un vasito chiquito con agua y aceite o un recipiente grande con agua y aceite. La densidad, ¿qué tipo de propiedad es? Intensiva. Eso acuérdense, ¿por qué lo volví a explicar a esto? Porque yo vi que algunos pusieron extensiva. Acuérdense que la densidad es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia, ¿sí? Y la vamos a definir con esto, como esto que está acá. La relación o la división entre la masa y el volumen de la sustancia o de lo que yo le quiera medir la densidad. La masa, ¿cómo la vamos a medir? En kilogramos. ¿En kilogramos o en qué más? En gramos. En gramos. ¿Qué más? Microgramos. Cualquier unidad de masa. Esas son las unidades más comunes. Hay otras unidades de masa también. ¿Y el volumen en qué lo vamos a medir? En litros están poniendo. En mililitros, ¿sí? Y ahora vamos a ver que tenemos también unas equivalencias entre medidas de volumen y de capacidad, entre litros y centímetros cúbicos. Bueno, la densidad depende de la temperatura. Siempre que tomemos medidas de la densidad, va a ser a determinada temperatura, ¿sí? Bueno, acá vemos algunos ejemplos de unidades de densidad. En general podemos expresar la densidad en cualquier unidad, siempre que sea unidad de masa sobre unidad de volumen. Pero lo más común es que para los sólidos y los líquidos la densidad se expresa en gramos por mililitro o también en kilogramos por litro, a veces se expresa. Y para los gases se usan estas unidades, kilos por metro cúbico, gramos por centímetro cúbico, gramos por mililitro, pero bueno, eso no es siempre así, depende, la podemos expresar en realidad en cualquier unidad, ¿sí? Y para eso también vamos a tener en cuenta una cosa con las unidades en la cual se expresa el volumen. Fíjense que acá tenemos densidad expresada en gramos por mililitro y esto es gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Hay unas equivalencias que conviene acordarse, ¿sí? Que son entre medidas de lo que llamamos volumen y capacidad, y que para nosotros va a ser lo mismo, ¿sí? En este caso, 1 mililitro para nosotros va a ser lo mismo que 1 centímetro cúbico. ¿Sí? Esto anótenselo por ahí porque les va a servir después para resolver los ejercicios. Y 1 litro para nosotros va a ser lo mismo que 1 decímetro cúbico. Es decir, expresar la densidad, hay 1 decímetro cúbico, expresar la densidad como está acá, en gramos por mililitro o en gramos por centímetro cúbico, es lo mismo, ¿sí? Estas dos unidades son equivalentes, son iguales. ¿Por qué? Porque el mililitro y el centímetro cúbico es igual, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí?
Bueno, y otra por ahí que también conviene tener acá es que 1000 litros es 1 metro cúbico. 1000 litros, 1 metro cúbico. Vamos, esas 3 equivalencias, por ahí anótenselas, que les van a servir para después resolver algunos ejercicios. Bueno, entonces, a partir de la densidad, nosotros podemos calcular la masa o el volumen de las sustancias, ¿sí? Y directamente lo que hacemos es despejar de la fórmula. Entonces, si tenemos densidad es igual a masa sobre volumen, si queremos despejar la masa nos va a quedar igual a la densidad por el volumen, ¿sí? Y si queremos despejar el volumen, nos va a quedar igual a la masa sobre la densidad. Esto es despejar matemáticamente. ¿Vamos? Los cálculos que vamos a resolver de densidad por ahora se van a tratar de esto, de a partir de la densidad calcular la masa, a partir de la densidad calcular el volumen, o al revés, si me da la masa y el volumen, calculamos la densidad. Vamos a resolver un ejercicio acá para aplicar un poco esto que vinimos explicando. Resolvemos este ejercicio y ya terminamos. Belén, no sé. Bueno, sí, lo leo. El ejercicio 8 nos pide que calculemos un volumen. Nos dice que la densidad de un alcohol es de 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Y nos pide que calculemos el volumen de 160 gramos de alcohol. Entonces, como explicó recién Ceci, vamos a tener que despejar el volumen, porque tenemos los datos de la masa y los datos de la densidad. Entonces, haciendo un despeje de lo que sería el volumen, reemplazamos los datos también en masa y densidad, y tenemos que simplificar la unidad de gramos. Entonces nos va a quedar la última unidad, que es centímetros cúbicos. Es re sencillo hacer. Bueno, ¿alguna duda? ¿Se entiende? Fíjense que acá gramos se simplifica con gramos y el resultado nos queda en centímetros cúbicos. Y acuérdense que el centímetro cúbico, según lo que estuvimos diciendo hoy, decir 2000 centímetros cúbicos es lo mismo que decir 2000 mililitros. Esto, 2000 centímetros cúbicos, es lo mismo que decir 2000 mililitros. ¿Vamos? Lo podemos expresar de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Y esto, si queremos, lo podemos pasar a litros por el factor de conversión. Que ahora no lo vamos a hacer porque en el ejercicio no lo pide, pero si lo pidiera, lo podríamos hacer.